Muy bien, buenas noches a ustedes, nuestros amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Agradecer, como siempre, que ustedes nos permitan compartir temas de interés y de igual forma también con invitados especiales como el que tenemos esta noche, que después del doctor Balcácer dar la bienvenida, pues lo presentaremos. ¿Qué tal, doctor? Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches al país, que noche tras noche y de una manera tan especial, pues nos permite entrar a sus hogares llevándole informaciones fidedignas, precisas y creíbles. Pero hoy, más que informaciones, nosotros tenemos, como tú dices, un invitado muy especial que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros y hoy vamos a hablar de temas bastante importantes para la salud. Así es, contamos con la grata presencia del doctor Julio Rosario Torres, quien es un cirujano urólogo, con quien vamos a compartir temas de interés en lo que tiene que ver con la medicina. Doctor, bienvenido nuevamente, un gusto. Gracias, gracias. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, doctor. Aquí estamos para servirle en lo que sea posible para cualquier juicio de valor emitirlo. Así es, doctor, cuéntenos cómo anda la rama suya, la especialidad, la urología. En la vez que tuvimos la oportunidad de compartir acá con usted, hablábamos de la prevención de, de las personas que tienen alguna dolencia bueno, prevenir antes que llegue la dolencia, diríamos. Todos esos procedimientos, todas esas orientaciones en materia de urología que usted como profesional pues orientaba a nuestros amigos televidentes. Hoy pudiéramos también compartir algunas de esas informaciones que quedaron inconclusas porque el tiempo, como usted sabe, es limitado acá. A ver si le damos un abordaje desde otro punto a la urología inicialmente, para seguir orientando a nuestros amigos televidentes en esa rama tan importante, que muchas personas creen que el urólogo solamente atiende hombres, pero usted Así lo es, explicó aquella vez, que claro. también las mujeres tienen sus atenciones con el urólogo. Sí, así es. Sabemos que la urología trata el sistema urinario en ambos sexos, en hombres y mujeres, y el sistema reproductor masculino, las enfermedades de urología en el hombre también. Y es interesante porque saber, por ejemplo, que el cáncer de próstata es el cáncer más común en República Dominicana es algo alarmante. Bueno, hablaba de prevención, Guillermo, pero fíjate, en realidad, hablar de prevención, eh, llamémosle mejor, hablar de identificar el cáncer de próstata a tiempo. Cuando se identifique el cáncer de próstata a tiempo, la posibilidad de que el paciente no llegue a condiciones desastrosas o muera por el cáncer es muy alta. De manera que la urología es muy interesante, es una ciencia, y aquí en nuestro país, gracias a Dios, pues tenemos muchos médicos muy avesados, con mucho conocimiento formado, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y estamos obteniendo muy buenos resultados en el avance de la urología. Doctor, fíjese, algunos hombres, hace unos años, no muchos años, recientes, no le gustaban acudir al urólogo por el asunto de la prueba, El método. el método que usa el urólogo normalmente, que es que tiene que hacerle El prácticamente como tacto se le hace rectal. a la mujer, un tacto rectal. Pero ya hoy en día, pues prácticamente han perdido ese temor. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta dónde hoy en día es preciso el tacto rectal en el hombre para ver el tamaño, para palpar el tamaño de la próstata? Fíjese, no solamente uno habla de tacto rectal, pero en sentido general, lo primero que hay que hacer un paciente es una buena historia clínica. Valorar la posibilidad de que tengas antecedentes familiares de cáncer de próstata, número uno. Número dos, luego un estudio minucioso. El tacto rectal sigue siendo el examen por elección inicial de cualquier paciente. No basta con hacer un PSA, no basta con hacer una sonografía de próstata o estudios colaterales cuando el examen inicial de un tacto rectal, no solamente en República Dominicana, en el mundo el tacto rectal sigue siendo el análisis, el estudio, el análisis inicial para nosotros determinar la posibilidad
de un trastorno de la próstata. No solamente se valora el tamaño, se valora también la irregularidad de consistencia, dureza, la posibilidad de un cáncer de próstata. Es decir, que el tacto rectal no debemos quitarnos de la mente de que va a dejar de existir por el momento, porque la verdad es que la repetición en las cosas nos hace tener experiencia. Hay un tacto rectal, sabemos casi con certeza cuando existe la posibilidad de una próstata que tenga un cáncer o que tenga una forma irregular y nos pueda llevar a pensar en tal caso. Doctor, muchas veces hemos escuchado en el caso de nuestro paciente que dicen, bueno, yo me estaba viendo con X médico, pero cambié donde otro médico y este me hace el tacto rectal más rápido, solamente me hace pria, pria y ya. ¿Qué diferencia hay con esa rapidez y con la otra que es la que le va a permitir a usted poder palpar y buscar cualquier irregularidad en la próstata? Es frecuente que los médicos hagamos esto porque si introducimos el dedo, donde no solo valoramos la próstata, podemos valorar hemorroides, una masa en el recto o cualquier trastorno de urología o de otra índole a nivel de recto. Si encontramos una próstata pequeña, hablemos de 30, 35, 40 gramos, es muy fácil abarcarla con el dedo y hacer un examen minucioso rápido. Ahora, si tenemos una próstata agrandada de tamaño y con nódulos o algunas estructuras diferentes a la normal, entonces nos vamos a tomar más tiempo para poder determinar con certeza la posibilidad de un trastorno grave. Esa es la realidad, esa es la razón por la que un tacto rectal puede ser más rápido o más lento. Doctor, como usted decía, los avances de la ciencia van en diferentes dimensiones. Así Y es. vemos que hoy en día también se está practicando la medicina a nivel de la robótica y de manera convencional. Cuéntenos de esa transformación y en qué beneficia al paciente. Mire, hace mucho tiempo que comenzó la medicina robótica y sin lugar a duda que ha venido a reducir tiempo de hospitalización, riesgo en el momento de la cirugía. Vamos a estar claros en eso, porque hay investigaciones que demuestran que si un médico avesado hace una cirugía radical de próstata con sus manos, a los 5 años es el mismo resultado que si un médico avesado en manejo de la robótica hace una cirugía radical de próstata. Es decir, yo prefiero, si me voy a operar de una cirugía radical de próstata por un cáncer de próstata, ponerme en manos de un médico que tenga mucha experiencia haciendo casos de cirugía de próstata manual a uno que haya hecho 5 o 6 casos con un robot. Porque estemos claros en esto, la experiencia es válida. Ahora, naturalmente que si tengo 2 profesionales, uno con un robot y otro con cirugías manuales, que use pues bisturí, llamémosles así, yo prefiero, si tienen la misma cantidad de casos hechos, prefiero que use robot, evidentemente, porque menos riesgo, con el robot se puede con más facilidad evitar algunos daños de nervios, etcétera. De manera que sí, evidentemente que esos adelantos científicos llegaron para quedarse. De hecho, la cirugía endoscópica, hoy día es probable que hace 10 o 15 años, si se hacían en el país en un mes 300 próstatas abiertas, creo que hoy no se hacen 10 ni 15. Ya se A nivel laparoscópico. más del 95% de la cirugía prostática se hacen a nivel transuretral, perdón. Es decir, que ya no se hacen prácticamente cirugía abierta ni de riñón ni de próstata, porque ya tenemos equipos endourológicos que además de evitarle trastornos de infecciones, entre otros a los pacientes, pues también el tiempo de hospitalización disminuye bastante. Doctor, cuando un paciente, usted lo ve, o un urólogo lo ve, y tienes, vamos a decir, una hiperplasia prostática, esta glándula agrandada de tamaño, y tiene problemas con la frecuencia de la, la, de la, la, orina, orina, estar a cada momento orinando, ¿qué
¿qué significa la orina residual y qué diagnóstico nos puede ayudar cuando le hacen esa prueba? La orina residual no es más que una cantidad, es una hablemos de más sonografía, de 15 o 20 cc, de 15 cc de orina en la vejiga, pero puede tener diversas causas. La hipertrofia prostática en un hombre, la obstrucción por la próstata puede ser una causa, pero también puede haber una estrechez de uretra. Hay que valorar muchas cosas también. Hay que ver si el paciente es diabético, si es hipertenso, si está usando algún tipo de medicación, para luego determinar, además de una sonografía pélvica que determine una cantidad importante de orina en la vejiga retenida, entonces valoramos con la historia clínica si ese paciente tuvo, por ejemplo, se le colocó una sonda anteriormente, se hubo un trauma en la uretra que produjo una estrechez de la luz de la uretra, por esta razón produzca entonces una cantidad de orina residual en la vejiga. Pero las causas son diversas. Una de las más comunes, evidentemente, son la obstrucción por un tamaño irregular de la próstata. Pero naturalmente que vamos a evaluar hombres de edad un poco avanzada y no en hombres jóvenes. La obstrucción cuando se trata de una hiperplasia o una hipertrofia prostática ya de manera irregular. Es decir, que el tratamiento, si a un paciente después de haber orinado se le busca, ¿verdad?, la cantidad de orina residual que pueda haber quedado, tiene que darnos un diagnóstico en ese momento. Bueno, ahí se Oye, inicia. cuando el sonografista dice tal cantidad de orina postmisión, ¿eso nos da el diagnóstico? O entonces a partir de ahí el urólogo empieza a buscar más allá de lo que... Cuando el sonografista o radiólogo nos envía un diagnóstico de orina residual, tenemos una retención urinaria. Entonces ahí comenzamos a investigar la causa de retención urinaria. En todo caso es lo ideal. Todavía se le coloque una sonda a ese paciente, hay que identificar qué le produjo esa retención urinaria para eliminar la causa, más no solo el vaciado de la vejiga. Pues si vaciamos la vejiga y enviamos al paciente a la casa, se va a obstruir de nuevo. Y hay un asunto importante también en los hombres. Muchas veces un hombre no quiere entender que tiene una hipertrofia prostática sintomática y le dan medicamento, úsate, dice que se mejora, que orinó una noche una vez, que orinó 2 veces. Sin embargo, el hombre debe entender que cuando la próstata comenzó a dar síntomas, lo ideal es operarla. Porque esa próstata, aunque mejore su sintomatología, va a seguir creciendo y va a terminar en un quirófano tarde o temprano. Y lo ideal fuera realizar el procedimiento de la prostatectomía, si es necesario, evidentemente, antes de que esa próstata pueda hacerle daño no solo a la vejiga, sino también a los riñones. Porque una orina residual, como usted menciona en la vejiga, puede causar daño a los riñones. Es una orina que no puede salir. Entonces, ese proceso de no salir al exterior hace entonces que llegue a los riñones causando algún daño en los riñones que puede ser irreversible. Pero cuando hay esa orina residual, también puede darse porque haya un problema a nivel de la vejiga. Sí, evidentemente. En la vejiga se pueden dar algo que se llama divertículo, que es una elongación, o más bien, a veces le digo a los pacientes, ¿te das cuenta cuando un tubo de una goma de motor se da un golpe? Eso es un divertículo en la vejiga. También puede ser un paciente, como le dije ahorita, que haya recibido trauma en la uretra, se estrecha la luz y evidentemente que vas a producir una retención de orina, entre otras causas que podemos encontrar. Entonces, nuestra dirección debemos dirigirnos a eliminar la causa de retención urinaria para que el paciente entonces pueda orinar con facilidad en lo adelante. ¿Hay posibilidades, doctor, que en el momento que un hombre específicamente sufre de la próstata y tiende a operarse pueda tener, diríamos, problemas en sus relaciones sexuales, disfunción eréctil? Sí, debemos tomar en cuenta que la próstata no solo se opera por un tamaño, por un agrandamiento de la próstata, también se opera por un cáncer de próstata. Cuando la próstata se opera por un cáncer de próstata, entonces la posibilidad de que la relación sexual disminuya, de que tenga salida involuntaria de orina o de que se obstruya el paciente son más frecuentes que cuando se opera la próstata solo porque haya aumentado de tamaño.
Y esa es la realidad. Sí, porque hay mucha gente que tienen ese mito. Que dicen que si se operan, pues ya su rendimiento sexual ya no va a ser el mismo. Entonces, tienden muchas veces a no buscar una orientación profesional a los fines de que le puedan dar un buen diagnóstico y puedan, muchas veces que no les resulte más cara la cura que la enfermedad. Mira, Guillermo, es frecuente, es triste ver un hombre que te llegue de 74, 75 años a tu consulta, no solo con una próstata agrandada de tamaño, sino con un cáncer ya con metástasis. Pacientes que en ocasiones ni siquiera se le puede hacer una intervención quirúrgica, sino que hay que tratarlo con un paciente ya con tratamientos hormonales, con radioterapia. Estamos hablando de un tratamiento paliativo, no un tratamiento curativo. Simplemente porque el hombre, bueno, resulta, como decían nuestras abuelas antes, nuestras abuelas decían, yo no voy a un médico, yo no quiero que un médico me vea. Sin embargo, cuando iba con un cáncer de útero, con un cáncer cervicouterino al médico, ya todo el mundo la iba a ver, ya tenía un cáncer metastásico. El hombre, debemos entender los hombres que lo mejor, si no es lo preventivo, entonces es identificar los problemas a tiempo. Cuando se identifica un trastorno de la próstata a tiempo, pues vamos a tener mejor forma de vida, vamos a ser más felices. Bien, doctor, con la nuestra suya, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con el doctor Julio Rosario Torres, quien es cirujano urólogo. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos, pero antes de darle continuidad a la entrevista, vamos a brindar con los sabrosos jugos Rica, donde la calidad se impone con una marca que ha hecho tradición en la República Dominicana y en los países del área. Rica es calidad, Rica es sabor, Rica es una gran variedad de productos a su gusto. Doctor, la urología, como bien usted lo ha dicho, tiene muchas ramas. Usted ha abordado el tema del cáncer prostático, la prevención también, que una persona debe de tener bien presente al momento de esos chequeos rutinarios. Usted decía también en el segmento anterior que hay mucho, todavía hay personas que tienden al descuido de no acudir a temprana, diríamos, a tempranos chequeos para prevenir cualquier situación que pueda derivarse en una situación lamentable. Pero el asunto que usted dice que es lo más común en esos descuidos, el cáncer prostático, ¿cuáles son las causas de esta dolencia o de esta enfermedad? Las causas son desastrosas porque si hablamos de un cáncer de próstata que se identifica a tiempo, no es difícil. Se puede tratar, ya hoy día hay múltiples formas de tratar un cáncer de próstata cuando se trata de un cáncer inicial, evidentemente. Se puede realizar una cirugía de próstata, se puede también tratar con radioterapia. Hay diversas formas de tratarlo. La base sería que el paciente trate de evitar que se complique el tumor. Y no solamente en urología, es en medicina. Yo recuerdo que a finales de los años 90, cuando estábamos en el Mocoso Puello haciendo la especialidad de urología, se inició una especialidad de medicina familiar, Guillermo. Y la verdad es que ver esos médicos familiares, cuando llegaba un paciente, no solo la emergencia de cirugía, sino también de medicina interna, como esos médicos familiares, desde que entraba el paciente, ellos decían, tranquilo, ese es el paciente fulano de tal, padece de tal trastorno de salud y se descuida con el medicamento, permítame atenderlo. Oiga, doctor, no solo yo podía fijarme en el trabajo de esos médicos familiares. Esos médicos iban a quirófano, operaban con nosotros. Esos médicos colocaban tubos de pecho en emergencia. Eran verdaderos médicos. Cuando usted conoce un trastorno de salud o en cualquier materia, cuando usted conoce el proceso,
las cosas son diferentes. En medicina, en cualquier área del saber. Por eso les digo que esa especialidad que inició en el Mocoso Puello nos hacía sentir, nos llenaba de orgullo. Saber que en todo el ensanche Luperón, el paciente que iba al hospital con un trastorno a medianoche, el médico decía, lo conozco, le pasa esto, ven, yo lo voy a tratar. Sin embargo, algunos años después eso se desbarató. Esos médicos fueron funcionarios, lo llevaron a algunas... Porque el problema es que los proyectos, cuando usted quiere hacer algo con una base que perdure y tenga buenos resultados, deben hacerse levantamiento en cualquier comunidad, en un lugar, por ejemplo. Si bien es cierto que no solo la urología, la medicina, si bien es cierto que en ciertas especialidades es cara, que cuando una enfermedad avanza es difícil tratarla, pero fíjese, si en una comunidad cualquiera se hace un levantamiento de la necesidad de esa comunidad, porque permítame decirle, no siempre en Monción de Santiago Rodríguez la comunidad va a padecer los mismos trastornos de salud que los de Cambita Garavito en San Cristóbal. ¿Qué es lo que debemos hacer la gente que servimos el sistema de salud? Hacer un levantamiento de las necesidades de esa comunidad, tramitar a la dirección regional y que llegue al Ministerio de Salud Pública. Entonces, se trate de una manera objetiva, basada en proyectos que se ejecuten para evitar tratar los trastornos graves de salud. Debemos ser proactivos. Pero es que cada proyecto que se implementa en este país se cae a los 2 o 3 años. Entonces, eso nos hace sentir muy mal. Yo recuerdo, doctor, y es un tema quizá un poquito fuera de, claro, contexto. Temas importantes. Que en los años 1918-19 había una directora del Hospital de San José de Ocoa. Óiganme, señores, esa doctora se empoderó e hizo del Hospital de San José de Ocoa, no fue un hospital cualquiera. Hizo un centro a la altura de cualquier hospital de otro país, de un país desarrollado, porque tenía todos los mecanismos habidos y por haber. Y de verdad, solo le digo que esa doctora ni siquiera muy amigos éramos. Pero usted ver la forma en que se desarrollaba y llevaba ese hospital, fue para que fuera una directora de un hospital vitalicio. Pero caramba, cuando pasan 4 años, la sustituyen por cualquier otra persona. Una persona que haya boceado encima de un vehículo. Eso es un poco... El clientelismo político. Eso es triste. Doctor, Yo ruego a Dios que eso en el cambie. aspecto médico eso tenga un cambio y que no nombren un director regional de salud. Lo va a nombrar fulano. No. Señores, ok, que sea de ese partido político, evidentemente, pero que si hay 10 médicos que puedan optar por ser directores provinciales o regionales, que escojan el que tenga más conocimiento, el que tenga más aval para levantar un municipio, una provincia o una ciudad, con conocimiento práctico, con levantamiento de las necesidades de esa comunidad, de esa provincia o de esa región. De esa manera, porque ya les digo, esos médicos familiares que en otros países ha funcionado muy bien y aquí se intentó hacerlo. En San Pedro también. Que lo lleven a... ¿Qué es lo que ha pasado? Que la medicina familiar no se logra concretizar, aún establecida en la ley 8701 del 2001. De 2001. Y estamos en el 2025, 24 años después todavía no logramos ver realidad eso, diríamos, ese nuevo sistema del ejercicio de la atención al paciente. Te voy a decir, Guillermo, fíjese. Voy a tomar, por ejemplo, un lugar rural, Mucha Agua de San Cristóbal. Si en la clínica rural de Mucha Agua en San Cristóbal hubiera un médico familiar, un médico pasante y un grupo de salud, ¿qué resulta? Si a las 10 de la noche llega un paciente con una hiperglicemia, inmediatamente ese médico introduce los datos de ese paciente
en una computadora o en folder, si no tienen computadora. Y ese médico pasante se va a esa comunidad y le da una charla a los familiares de ese paciente a identificar cuáles están padeciendo de una hiperglicemia hace 5, 6, 7 años, probablemente. Identifica los casos positivos y lo envía al hospital de Cambita Garavito. Se hace un levantamiento. Y óigame, doctor, allí lo ve un endocrinólogo. Y usted sabe lo que resulta. Que esos médicos que mueren en una comunidad de mucha agua van a llegar a Cambita Garavito y el médico endocrinólogo lo va a tratar allí. Y van a evitar que ese paciente llegue a Juan Pablo Pina con un shock por un azúcar en 600, una glicemia en 600. Pero ese médico familiar no va a mucha agua a durar un año. Va a conocer la comunidad completa. Va a tener, y eso no es difícil, va a tener el récord de cada paciente en esa clínica rural y se va a dar un tratamiento, si no preventivo, entonces va a evitar que esos pacientes se compliquen, porque le voy a decir, usted va al Juan Pablo Pina ahora mismo y usted va a encontrar 16 o 17 pacientes sentados, no en camilla, en silla como esta, en estado crítico. Las salas del Juan Pablo Pina están todas llenas ahora mismo. Pero entonces usted va al hospital de Nigua, donde yo trabajo. Usted va al hospital de Cambita Garavito, donde yo trabajaba. Usted va a cualquier hospital municipal y de 30 camas hay 29 vacías. ¿Qué le cuesta a las autoridades hacer un levantamiento? Y esos pacientes que están en Juan Pablo Pina con 15, 20, 2 meses en una cama, probablemente curándole una pierna por una infección crónica. Llévelo a esos hospitales municipales, a todos esos pacientes, y evitan que un paciente muera en una silla de emergencia. Porque habemos especialistas en la mayoría de los hospitales municipales, pero dejan a esos pacientes postrados en una emergencia, porque lo que pasa es que está yendo, cada 4 años, está yendo un médico a dirigir un hospital, un director regional, un director provincial, que los que menos se preocupan real y efectivamente es por la salud de los pacientes. Doctor, mire. Doctor, disculpe, para que usted pueda entrar en materia. A mí me llama mucho la atención lo que el doctor está diciendo sobre las clínicas rurales. Yo siempre he tenido, y usted como profesional del área me enmienda, me corrige, yo siempre he tenido la inquietud que esos muchachos y muchachas que salen de la universidad todavía crudo, lo mandan a esas clínicas rurales por espacio de un año a hacer su pasantía de ley, como se le conoce. Sin embargo, allí no están supervisados por un profesional competente que pueda darle las orientaciones del lugar. Y al hablar de la medicina familiar me llama la atención, sí sería necesario tener en cada clínica rural de esa un médico familiar para que acompañe a un médico pasante u otro profesional de, qué sé yo, de cualquier área. Evidentemente que eso cambiaría la dirección de la medicina. Tú vas a encontrar que en muchas clínicas rurales de este país ni siquiera, algunas están vacías. No hay ni siquiera un médico pasante. Además también hay que valorar, y no estoy haciendo una crítica a ningún gobierno, porque de hecho me gustan muchas cosas que están ocurriendo. Sin embargo, también hay que valorar que se invierte en medicina en nuestro país. Me parece que ahora se habló en el 2025 de un 2% del Producto Interno Bruto. Cuando en cualquier país que usted hace así, apunta a cualquier país de América Latina, ronda entre 4, 5, 6%. Entonces, así es difícil, pero yo sí les ruego a tantos funcionarios y dominicanos que tienen alto conocimiento del buen funcionamiento de la medicina, que opten por eso. Un médico familiar en una clínica rural, un médico pasante, un comité de salud, y la medicina en este país va a comenzar a tomar un giro grandioso y favorable para nuestro país. Muy bien. Interesante su apreciación. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos con el doctor Balcácer.
Bien, continuamos con nuestro invitado especial, el doctor Julio Rosario Torres, cirujano urólogo. Doctor Balcácer, adelante con sus preguntas. Doctor, usted hablaba ahorita del conocimiento que normalmente debiera tener en un hospital de un área, te citaba el Mocoso Puello, que queda allá por la Duarte, en Sánchez Luperón. Sánchez Luperón. Hablaba del hospital donde usted trabaja en San Cristóbal. Y yo quería decirle que oyéndolo hablar así, me remonté a los años 79, 81, cuando quien les habla era médico de ambulancia del Hospital Salvador Begotiel. Médico de ambulancia es como si fuera un practicante. Y recuerdo médicos que estaban ahí, como el doctor Pérez, el doctor Sano Pérez, el doctor Guzmán, y muchísimos médicos que pues ellos se iban a recostar y nosotros nos quedábamos en la emergencia. Y cuando llegaba un paciente con congestión, que es lo que se le llamaba, o que la gente en los barrios dice, que te sufre de apretamiento del pecho. Asma, sí, como. Paciente asmático, paciente hipertenso, paciente hiperglucémico. Uno, con levantar el teléfono y decirle usted al doctor Sandro Pérez, que es endocrinólogo, doctor, aquí tengo el paciente tal, así, así, así. El doctor del cuarto decía, vaya poniéndole tal cosa, porque ese fulano que viene siempre y sufre de tal cosa. Pero cuando digo esto, le quiero decir con el perdón, le pido perdón a los médicos, a mi ex colega médico. Lo que pasa, doctor, que la época es diferente. Hoy en día el 90% de los médicos no le interesa conocer a los pacientes. El 90% de los médicos ven los pacientes de una forma autómata. Ah, ponle esto. Eso es lo que tiene. Doctor, mire que yo siento tal cosa. Hámele esta batería de análisis. Ya no hay lo que usted decía en principio. Ya no hay esa empatía esa interacción médico-paciente, con excepciones a la regla. Entonces, eso tiene mucho que ver con que a veces el paciente que vive en un barrio no va a una cliniquita de esa del Estado y quiere ir a un hospital grande por una razón. Porque entonces en el hospital grande ya la gente tiene conocimiento de qué, que al otro día hay que hacer lo que se llama la presentación de casos de los médicos y ahí no puede haber invento porque en los hospitales grandes hay R1, R2, R3 y R4. ¿Qué opinión le merece el cambio que ha sufrido hoy en día las atenciones directas del médico con el paciente? Recuerdo, doctor. A mí me duele mucho decir No, perdón. Mire, recuerdo una persona muy importante en un medio de comunicación que le preguntaron acerca de la actitud de un expresidente y él dijo, deberíamos valorarlo en el tiempo en que ejerció su mandato. Le digo algo parecido. Los médicos anteriormente eran como médicos familiares. Se entregaban evidentemente a su labor. Sin embargo, hoy día ciertamente las cosas han cambiado, pero le voy a decir algo, doctor. Como funciona el país, funcionan las instituciones. Y de verdad les digo, hace un tiempo yo tomé unos datos de los procedimientos quirúrgicos que hacía el doctor Pedro Castillo Juan en el Hospital Mocoso Puello. Maestro. Y yo calculé que en su vida los procedimientos andaban más o menos entre 900 y 1.200 pesos cada cirugía. Cualquiera de esas cirugías costaba 70, 80 mil pesos. Yo calculaba, además de la consulta que daba prácticamente todos los días, era el primero que llegaba al Hospital Moscoso Puello. Mire, si el médico dominicano no tuviera... Perdón, no puedes pasarlo por alto. Saludos al doctor Pedro Castillo Juan. ¿Está vivo? Amigo. Sí, Sí, está trabajando ahí en la UCE. En la UCE. ¿Cómo?
De verdad les digo, si el médico dominicano no tuviera esa parte humana, si el médico dominicano no se entregara a los pacientes, la verdad es que fuera muy difícil la situación que viviéramos. En ocasiones yo vi en algunos medios de comunicación hablar a algunos abogados y jueces en contra de la práctica médica, incluso al director de la CISARRIL también hacer algunos comentarios. Bueno, yo solo le puedo sugerir a cualquiera que a cualquier ser humano que cometa un error, porque sí, hay que lo cometen. Sabemos que los cometemos de una u otra manera. Yo diría que hay que ejecutar acciones para evitar que eso siga pasando. Pero de verdad les digo que lo que hacemos los médicos en los hospitales hoy día, si no fuera por esa acción humana, mucha gente falleciera. Muchos médicos hoy día, en muchos hospitales públicos, tomamos un % alto del sueldo que el gobierno nos paga para ayudar gente. Sin lugar a dudas. Porque hay una gran parte de la ciudadanía que su situación no es muy buena de salud. ¿Y qué deben hacer las personas que tienen autoridad para tomar decisiones? Bueno, vamos a sacar recursos de donde deben de estar para que la cosa mejore. De donde deben obtenerlo y llevarlo, porque les repito, ahora, en este año, un 2% del Producto Interno Bruto para la salud no es suficiente. No. Hay muchos, y no es que los hospitales están peores ahora que antes. Se ha invertido mucho en salud. Usted va al Hospital Mocoso Puello hoy día y parece una clínica realmente. Tiene aire, quirófanos modernos, pero falta más todavía. Falta una entrega. Falta que los funcionarios públicos no duren 2, ni 3, ni 4 años en una función. El funcionario público que tenga capacidad, que se duele a la ciudadanía, debe ejercer hasta que pueda una función pública. Pero le voy a decir algo, doctor. El que desempeñe una función pública o privada, hasta las empresas privadas, el problema es que quiere hacer la cosa correctamente. Ahí mismo comenzaron sus problemas. El que la quiere hacer mala y obtener recursos personales, va a vivir sin problemas por mucho tiempo. Pero a Dios le pido, y a nuestras autoridades, y a la ciudadanía en sentido general, que tomen en cuenta los buenos valores, a Dios como número 1, y los buenos valores de los ciudadanos, que se empoderen en hacer un país mejor, tomando en cuenta las cosas correctas. Vámonos, doctora, a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos ya en esta parte final de su programa en 3 puntos con un profesional de la medicina, específicamente de la urología, el doctor Julio Rosario Torres. Adelante, Balcácer. Doctor, fíjese, hoy en día creo que tenemos una cantidad, aunque todavía limitada, de mujeres que tienen la profesión, la especialidad de son urólogas. Pero sabemos que quizá algunos hombres todavía no tienen como esa costumbre, no se atreven por alguna razón a ir donde este tipo de profesionales. ¿Cómo ha avanzado la cantidad de doctoras que han hecho especialidad en urología? Y me gustaría que ahí mismo usted también me diga cuáles son los tipos de enfermedades y características por las que una mujer va a urologo, sea hombre o mujer. Sí, hay varias urólogas muy entregadas a su profesión. La tenemos en varias provincias del país, incluso aquí en Santo Domingo. Muy buenas urólogas, y debo decirle que, bueno, es opcional. La medicina es una ciencia parecida a otras. Es probable que hayan, así como hay abogado hembra, hay urólogas, pues que son
hembra, y el paciente va a determinar la... Lo mismo que ginecólogos y ginecólogas también. Ya, perfecto. Algunas mujeres decían, yo voy a ir a un ginecólogo porque lo siento más fuerte que si tengo que hacer un parto. Pero en urología le digo, de verdad le digo, estoy orgulloso de ver esas doctoras que son, bueno, actualmente la presidenta de la Sociedad Dominicana de Urología es una doctora, la doctora Katia García, excelente uróloga, y son Mire qué doctoras interesante. que se han empeñado por hacer un trabajo digno y con mucho conocimiento, no solamente a nivel nacional. De manera que es un orgullo para nosotros los urólogos que existan esas doctoras tan dedicadas, con tanta responsabilidad a la urología, a veces más que nosotros los urólogos. ¿Aproximadamente cuántos profesionales de la urología hay en el país? Aproximadamente 400. 400 y algunos que ejercen que no debieran ejercerla, porque no tienen un permiso legal para ejercerla en el país, pero estamos en Dominicana y algunas cosas se hacen de manera inadecuada. Y con respecto a por qué tipo de enfermedades van más las mujeres a donde un urólogo, sea masculino o femenino, ¿por qué más o menos una mujer dice, tengo que ir al urólogo? El sistema urinario puede ser infección urinaria, la cistitis, la inflamación de la vejiga, litiasis renal, trastorno de daños renales irreversibles, son muchas las razones. Dolores lumbares por litiasis renal, sí, van con mucha frecuencia, incluso cuando los seres humanos ingerimos poca agua, poco líquido, eso influye mucho en algunos trastornos de las admisiones y hace que en el caso de las mujeres pues también vayan con frecuencia al urólogo. ¿Y el hombre? Entonces, también, el hombre por casos similares. El hombre, pero los casos más frecuentes por los que van el hombre al urólogo es por el asunto prostático. El asunto de la próstata cuando presenta unas dificultades para orinar. solamente, esas son una de las sintomatologías. Cuando presenta alguna dificultad en la orina, pues ya debe de acudir donde el urólogo. No, y una de las más frecuentes, la disfunción eréctil. Cuando el hombre siente que su función sexual ha disminuido, está en el médico rápido. ¿Cuáles son las causas? Son diversas. Son diversas. Evidentemente que la edad es una de ellas. La edad. Pero, ¿qué resulta? ¿A partir de cuándo? Fíjate, ¿sabes qué? En una ocasión tuvimos un conferencista internacional y nos decía que en unas investigaciones en países en Europa, el hombre comenzaba a presentar algunas dificultades de disfunción eréctil a partir de los 40 años. Sin embargo, comentábamos algunos urólogos dominicanos que probablemente en países en vía de desarrollo como el nuestro, a los 40, 50 años, es que el hombre dominicano tiene un posicionamiento más estable. Lo que significa que no a los 70 o los 80, pero el hombre dominicano hasta los 58, 60 años de edad, pues su función sexual es normal, probablemente. Bien, entonces retomamos. Entendiendo lo que es normal como acto sexual. Claro. Así es. Porque no se puede pensar que un hombre va a tener relaciones sexuales todos los días. No, lógicamente. Y dependiendo también, si el hombre se casa y tiene pues el primer año de casado, va a tener relaciones sexuales con más frecuencia. Sí. Y si tiene algún trastorno de salud también. Doctor, usted habla. Entonces, disculpe, doctor. Entonces, las posibles causas de la difusión eréctil. La diabetes, la hipertensión, la ansiedad, en el aspecto físico, la disminución de la testosterona en el hombre. Esas son las principales causas. Y cuando hay enfermedades, puede ser una prostatitis, un cáncer de próstata, un trastorno en la vejiga. Doctor, Así es. nos queda un minuto. Hay una pregunta que yo le quiero hacer. El tadalafil, que es un medicamento normalmente usado para la disfunción eréctil, ¿es cierto, en un minuto, que el tadalafil de 5 miligramos puede ayudar a los pacientes que tienen hiperplasia benigna de próstata? Hasta donde usted tenga. Sí, hay investigaciones que han demostrado que sí. Pero lo único que tenemos que tomar en cuenta el personal médico es que cada persona hay que valorarlo. Me explico. Un paciente con la misma edad, del mismo sexo y el mismo trastorno de salud, usted trata a dos pacientes y quizá uno mejore y el otro no. Hay que ver cada paciente por separado, pero sí se ha demostrado en algunos pacientes con trastorno de la próstata que el tadalafil puede ayudarlo para tener una mejor misión urinaria.
Muchas Muy gracias. bien, ¿qué tiempo todavía? Bueno, ya nos dicen que hemos terminado. Doctor, agradecerle como siempre No, gracias a la ustedes. amabilidad de usted, pues, compartirnos esos temas interesantes para nosotros y para nuestros amigos televidentes. Claro que sí. De manera que el espacio está abierto, doctor, para continuar con las orientaciones al momento que así disponga. No, aquí estoy a su orden. Cuando ustedes considérenme parte de este asunto, porque Guillermo y yo venimos de por allí de Santiago Rodríguez, ya Así usted lo es. conozco todo. Y son torres los dos. Así Así es es, que así es. estamos a su orden. en lo que Gracias, podamos ser doctor. provechosos. Y gracias a ustedes, amigos televidentes. Feliz noche, feliz fin de semana. Hasta el lunes, si Dios lo permite.